dependencia económica, la dependencia económica, la condición colonial, neocolonial, ¿no? La educación eh, muy arraigada a lo colonial y además que no se hace la valoración en muchas ocasiones de los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas. Esos son los desafíos o la realidad de las que debemos responder en este modelo educativo. Muy bien, así es, Carlos Ojopi, ¿no? Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar. Tenemos una serie de preguntas, entonces hemos dicho que vamos a dejar a dos personas que intervenciones y esas son las personas que van a ganar los puntos. Por favor, vamos a ir manteniendo ese orden. Gracias, pero por la participación, Carlos, que evidentemente lo que dice Carlos es cierto, ¿no? Ese tipo de realidades, las cuatro tipos de realidades, los vamos a ir desarrollando, ¿ya? La condición colonial y neocolonial que mencionaba, ¿no? Quiere decir esa sobrevaloración de lo foráneo, ¿no? Entonces, nosotros, al decir sobrevaloración de lo foráneo, antes de este modelo educativo se ha hecho la evaluación y decíamos que no se valoraba lo suficiente la condición cultural propia, ¿no? que teníamos y eso provocaba de que haya cierta aculturación o migración cultural. Entonces yo infravaloraba lo mío y valoraba más lo ajeno, entonces eso ha hecho de que muchas personas, por ejemplo, dejen de hablar la lengua que hablan, que hablaban, dejen de vestir la vestimenta, dejen de consumir la comida que consumían, dejen de escuchar la música que escuchaban. Entonces, la parte cultural o la parte de condición colonial viene en todos los aspectos de la vida cotidiana que uno se puede imaginar. Eso también provocaba exclusión y discriminación cultural y desconexión entre la teoría y la práctica, ¿no? O sea, nosotros, el modelo educativo anterior que teníamos, entonces había una desconexión entre la teoría y la práctica, porque nosotros les estábamos enseñando, yo qué sé, a construir muebles de madera en un contexto donde no había madera, digamos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de realidades particulares es una de las condiciones, ¿no? Después, la dependencia económica también es parte fundamental, ¿no? Falta de conexión entre la educación y las estrategias económicas, una educación humanística versus la educación técnica. Antes la educación era mucho más humanista, se priorizaba la educación humanista antes que la educación técnica. Entonces, eh, también se ha visto la necesidad de formación tecnológica productiva. No era, no era suficiente eh, formar gente humanista, digamos. Era también necesario que formemos gente con habilidades prácticas de trabajo, ¿no? De trabajo concreto que también ayuden a el sustento de sus comunidades. Entonces, es por eso que se ha visto esa dependencia económica que teníamos antes. La desvalorización de saberes indígenas también es otro factor que se ha considerado para los fundamentos de la currícula educativa, es decir, la reconstrucción de conocimientos indígenas, ¿no? Antes no se valoraba los saberes indígenas y no había una igualdad o jerarquía de conocimientos universales, o sea, no era ni siquiera considerado ni conocimiento ni saber, eran simples, eran conocimientos como de inferioridad o desvalorados, ¿no? Y había un carácter cognitivista y desarraigado, ¿no? Una educación centrada en el cognitivo, una desconexión de la realidad local, lo que sabíamos, ¿no? No había relación entre lo que se enseñaba y la realidad en la que vivían aquellos estudiantes o del contexto. Después, la necesidad de una educación integral y holística, ¿no? Es lo que ha motivado a esta nueva currícula. Vamos a ver los fundamentos del currículum base. Ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, ya lo han estudiado y seguramente para muchos va a ser recordar, ¿ya? Los fundamentos del currículum base, ustedes es el ideológico político, el filosófico, el sociológico, epistemológico y psicopedagógico.
Acá vienen las preguntas. ¿Por qué el currículo promueve una educación descolonizadora? Escucho sus participaciones. Licenciada, ¿se puede? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? María Angélica Zanca. María Angélica, te escuchamos. Bien, bueno, la cuestión de la descolonización, ¿no? Tuviéramos que ir primero a la palabra colonización, todo Ujú, el proceso que hemos vivido, ¿no? Desde el momento que se ha descubierto nuestro continente y toda la vida prácticamente que nos han enseñado, la nueva vida que nos han traído, ¿no? Ustedes saben que en la colonia nos han impuesto realmente desde el zapato, ¿no? Nuestra forma de vestir, nuestro baile, nuestra alimentación, los animales, o sea, ha sido un cambio total al punto de que de ser politeístas hemos pasado a ser monoteístas y de una manera hasta cruel, ¿no? Con la llegada de la Iglesia Católica, la imposición, decían hace rato, de la lengua, por ejemplo, ¿no? Del quechua, de tantos idiomas, lenguas que tenemos, hablar solamente el español o el castellano que decimos. Entonces, la descolonización es pues un proceso, licenciada, ¿no? ujú. De un poquito de valorizar tal vez lo que teníamos, lo que era nuestro. Imagínense, nosotros necesitamos toda una constitución con más de 400 artículos para portarnos bien, cuando antes nuestros pueblos tenían la trilogía, ¿no? El Amaquella, Amazúa, Amayuya, por ejemplo, ¿no? Tenían un reglamento tan cabal y con eso su sociedad era tan buena. Entonces, ¿cómo nos recuperar? Entonces, la descolonización es eso, no es quitarnos, no es que como antes no usábamos zapato, ahora pues no usaremos, no, no es eso. Es realmente traer a las cosas buenas que tenían, ¿no? Como por ejemplo esto del trabajo agrícola que teníamos, la producción y tantas otras cosas. O sea, aquello, digamos, nos debemos de la descolonización, quitarnos aquello que nos ha hecho daño y recuperar lo que realmente nos puede hacer bien a todos nosotros. Muchas gracias, María Angélica. Le estoy anotando su punto. Algo que rescato de su participación es esto, que la colonización, no todo ha sido negativo, no todo ha sido malo. A veces cometemos el error de sacramentar, prejuzgar y ser demasiado extremistas y decir, ah, no, todo lo que ha sido colonizado, han traído los colonizadores, es malo y hay que descolonizar, hay que volver a nuestros orígenes, a comer lo que comíamos, a vestir como vestíamos y tal, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que recuperar porque ha habido también un intercambio cultural en ese entonces en la colonización. Entonces, hay que recuperar lo bueno, como tú dices, y hay que quitar lo malo, ¿no? O sea, todo lo malo, el desarraigo. O sea, no solamente es una aculturación o una colonización física, sino también es una colonización mental, ¿no? A eso nos vamos a ir más adelante. Gracias, María Angélica. ¿Alguien más quiere participar sobre esta pregunta para ganarse su punto? Sí, licenciada Lucila. Lucila, ya te escuchamos, Lucila. Sí, la educación, la pregunta es, un momento, ¿Por qué el currículo promueve una educación descolonizadora? ya, eh, promueve una educación descolonizadora para que nosotros podamos recuperar nuestra identidad cultural, ¿no? Eh, lo que son los valores, es decir, la educación Ujú. busca promover la identidad cultural a partir de la educación, ¿no? Lo que son los valores, principios, costumbres, tradiciones, ¿no? Es lo que, Ya, es lo que, es lo que busca, ¿no? Una identidad nacional, cultural. ya. Gracias, Lucila, ¿no? Es fortalecer la Eh, identidad cultural, dices, ¿no? en sí, sí, fortalecer la identidad cultural, restaurar la dignidad, autonomía, la identidad de los pueblos. Eso, Lisa. Ya. ¿Será que solamente se busca la identidad cultural, lingüística de los pueblos indígenas originarios? A veces pensamos que está centrado el currículum solamente en lo indígena, originario y campesino. ¿Será eso? ¿Dónde está? Allá. En realidad lo que busca es
la independencia política, económica, cultural, social, como dice Bolivia, busca su soberanía, ¿no? Exacto. Ya, busca la independencia del pensamiento, ¿no? No solamente se basa en que recuperemos las costumbres, las culturas, ya que se